La casa del silencio, donde nadie duerme, excepto el gato. Sección 1. Bienvenidos al internado Valle Sombrío. Si alguna vez pensaste que las peores decisiones se toman de madrugada, permíteme presentarte a la familia Gutiérrez. Una familia que decidió, en su infinita ignorancia, inscribir a su hijo adolescente en un internado perdido en la punta más húmeda del planeta, el internado Valle Sombrío, simplemente porque tenía buena reputación en Google. Sí, Google. Una sola reseña. De un tal Hugo-Zombie 97. 5 estrellas. Ambiente tranquilo. Poca gente molesta. Excelente comida si te gustan las gachas de avena con ojos. ¿Alarmante? Tal vez. ¿Advertencia clara? Por supuesto. ¿Le hicieron caso? En absoluto. El internado Valle Sombrío estaba a 2 horas en camioneta desde el pueblo más cercano, y eso si el camino no se inundaba con la lluvia constante que parecía venir directo de una película depresiva francesa. El edificio era una especie de castillo gótico que alguien habría diseñado mientras jugaba jenga con piezas mohosas. Alto, estrecho, con torres que no llevaban a ninguna parte y ventanas tan pequeñas que podrías jurar que estaban diseñadas para que los niños no pudieran escapar, incluso convertidos en murciélagos. La entrada tenía un cartel de madera tallado con letras torcidas que decía: Bienvenido al Valle Sombrío. Aquí tus sueños descansan, para siempre. Nadie supo si era un eslogan poético o una amenaza apenas velada. ¿El protagonista? Uno entre muchos. Nuestro protagonista, vamos a llamarlo Mateo porque su madre lo llamó así y alguien tiene que respetar sus decisiones, llegó con una mochila, una linterna y una expresión de resignación que parecía hereditaria. Tenía 15 años, alergia al polvo, miedo a los sótanos y una relación complicada con los espejos desde que uno le devolvió el reflejo 2 segundos tarde, cosa que, créeme, no fue casualidad. Lo recibió la directora. Una mujer tan pálida que parecía hecha de tiza mojada, y que respondía al pintoresco nombre de señora Mandíbula. Nadie sabía si era apellido real o descripción anatómica, porque aquella mandíbula parecía tener su propia voluntad. Bienvenido, Mateo, dijo, sin mover un músculo facial. Estoy segura de que harás grandes cosas aquí. O al menos cosas. Algunas. Ya veremos. Mateo tragó saliva. 2 veces. Porque la primera se le quedó atascada. Detrás de la directora, un mayordomo con un parche en el ojo y 3 relojes colgando del cuello le ofreció una llave oxidada que olía a sopa de zapato. Habitación 7C, pasillo este, a la siniestra, dijo sin entusiasmo. Ignora los gritos. Son parte del protocolo de bienvenida. La habitación 7C era más parecida a un armario grande que a un cuarto. Tenía cama de hierro, colchón que crujía en idiomas muertos, y una lámpara de aceite que se encendía sola a las 3:33 de la mañana, como si tuviera agenda propia. Mateo deshizo su mochila mientras una sombra cruzaba la pared. La ignoró. A los 15 años uno ignora muchas cosas, como tareas, responsabilidades y presencias oscuras. Había un compañero de cuarto, Elías. Un chico de aspecto normal excepto porque dormía con los ojos abiertos y hablaba en latín dormido. No te preocupes, dijo Elías. Estoy poseído, pero solo los fines de semana. Los lunes estoy limpio. Mateo rió. Elías no. La cena. La cena en el internado era un evento ritualístico. Todos los alumnos se sentaban en un salón grande con vitrales que distorsionaban la luz hasta hacerla parecer sopa de sangre. Los platos eran de plata, oxidados, los cubiertos de madera, astillados, y el menú siempre era una sorpresa. De las malas. Esa noche, sopa de coliflor con tentáculos flotando. Mateo preguntó si era normal. ¿Que tenga tentáculos o que se mueva? Respondió una chica rubia de lentes. Porque una de las dos cosas ya es tradición. Mateo decidió no preguntar más. En cambio, se enfocó en el gato del internado, Don Bigotes, una criatura gorda, negra, con mirada de juez veterano y el don de aparecer justo antes de cualquier tragedia. Spoiler, Don Bigotes aparecerá mucho. La primera noche. A la medianoche, algo comenzó a rascar la puerta. No golpear. No empujar. Rascar.
como si alguien, o algo, tuviera uñas largas o dientes desesperados. Mateo, como buen protagonista con instinto de supervivencia adormecido, abrió la puerta. No había nada. Mentira. Sí había. Un sobre. De papel viejo. Con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas y leyó. Mateo, si lees esto, es porque ya estás dentro del juego. Las reglas son simples. 1. No enciendas la lámpara a las 3:33. 2. No hables con tu reflejo. 3. Nunca, bajo ninguna circunstancia, sigas a Don Bigotes. Si sobrevives esta semana, recibirás galletas. Y firmado al final con sangre seca. Atentamente, el Comité de Actividades Extracurriculares. Mateo pensó que era una broma. Hasta que la lámpara se encendió sola. Exactamente a las 3:33. Elías roncó en latín. Don Bigotes lo miraba desde la ventana. Y el reflejo de Mateo sonrió. Pero él no. Sección 2. La biblioteca no tan silenciosa. La mañana siguiente en Valle Sombrío empezó con gritos. No gritos humanos, claro. Eso sería predecible. Eran más bien chillidos agudos, como si alguien estuviera torturando flautas dulces con aceite hirviendo. Provenían del salón de música, donde el profesor Stravinsky, un hombre que olía a cuero y desesperanza, enseñaba teoría musical con un látigo de metrónomo. Mateo bajó al desayuno evitando mirar las paredes, que ahora tenían más grietas que el rostro de un actor de telenovela olvidado. Las grietas parecían moverse. De hecho, una de ellas le guiñó un ojo. Probablemente. La sopa del desayuno sabía a tiza con miel. No estaba mal. O tal vez su paladar ya se estaba rindiendo. Don Bigotes, el gato, se sentó sobre su mesa y lo miró fijamente. Tú otra vez, susurró Mateo, con el tono de quien ve a su suegra por tercera vez en una tarde. Don Bigotes no respondió, pero dejó caer una pluma negra frente a él y se marchó con dignidad de obispo. Mateo, sin entender por qué, la guardó en el bolsillo. Las malas decisiones son como los impuestos, llegan sin aviso y te arruinan el mes. La biblioteca y sus misterios. Ese día, la clase de historia fue cancelada. Según el cartel en la puerta. Clase cancelada. El profesor ha sido absorbido por los libros. Favor no tocar su escritorio. Gracias. Así que, lógicamente, el grupo fue enviado a la biblioteca. La biblioteca del internado era el único lugar más silencioso que un cementerio, excepto por los susurros. Sí, los libros susurraban. Literalmente. No abras el de tapas verdes, dijo Elías mientras caminaban entre estanterías infinitas. Contiene recetas de cocina infernal. El año pasado un estudiante lo leyó y se convirtió en empanada. ¿Una empanada humana? No, una de calabaza. Fue peor. Nadie lo quiso comer. Mateo no respondió. En parte por el miedo, en parte porque un libro acababa de flotar frente a él. Introducción a los ritos de autoentierro, edición escolar. Pasó la página por sí solo y susurró algo como, tú, tienes ojos. Mateo lo cerró con un golpe seco y decidió fingir que era dislexia sobrenatural. Fue entonces cuando lo vio, un rincón oculto detrás de una cortina de terciopelo púrpura con símbolos dibujados con marcador olor a uva. En la cortina, Club de Estudiantes Condenados, solo con membresía activa y alma vendida. Eso es. Empezó a decir Mateo. Sí, respondió una voz a su espalda. Era la chica rubia de lentes de la cena. Soy Camila, por cierto. Y sí, ese club es real. Aunque condenados es una palabra fuerte. Digamos que estamos comprometidos con lo paranormal. Camila, a diferencia de otros estudiantes, tenía el aire de quien ya ha intentado huir 3 veces y ha fracasado todas. Sus lentes estaban sujetados con cinta adhesiva y llevaba un cuaderno con la inscripción: Cómo sobrevivir a un internado embrujado para torpes, volumen 3. ¿Y se puede entrar?, preguntó Mateo. Sí. Pero primero tienes que resolver el enigma. Mateo tragó saliva, ya iba por su 10º trago de saliva desde que llegó. Camila le entregó una hoja arrugada. El enigma decía: soy lo que ves pero no puedes tocar. Soy lo que oyes pero no puedes callar. Si entras, te envuelvo.
Si hablas, te trago. ¿Quién soy? Mateo pensó durante un rato. Luego más rato. Luego pensó que ojalá tuviera señal para buscar en internet. Finalmente, dijo. ¿El silencio? La cortina se abrió sola. Detrás había una sala circular, con paredes cubiertas de mapas, fotos en blanco y negro, dibujos de criaturas tentaculares y una pizarra que decía: Reunión de los condenados, agenda, 1, no morir. 2, postre. El club de los condenados. Los miembros del club eran 5. 1, Camila, la líder nerd escéptica. 2, Elías, el poseído de tiempo parcial. 3, Fátima, que decía ser medium pero confundía espíritus con corrientes de aire. 4, Bruno, quien afirmaba haber visto al conserje comerse una vela viva. 5, y ahora, Mateo. El nuevo. El chico sin idea de nada. Bienvenido, dijo Camila. Necesitamos tu ayuda. ¿Por qué la mía? Porque Don Bigotes te eligió. Silencio. ¿Perdón? Si el gato te mira más de 3 veces y te deja una pluma, eres el nuevo portador del secreto. ¿Y eso qué significa? Que probablemente morirás esta semana. Pero en el proceso, podrías salvarnos a todos. O empeorar las cosas. Nadie sabe bien cómo funciona. El misterio del pasillo B6. Esa noche, Mateo fue con el grupo al pasillo B6, también conocido como el pasillo que no debería existir pero aparece en los planos. El conserje había sido visto allí cargando una caja que chillaba y hablaba portugués. Sí, portugués. Aquí nada tiene sentido. Mientras caminaban, las luces titilaban con el ritmo de una samba siniestra. Silencio, dijo Camila. Si escuchas una risa detrás de ti, no mires. ¿Qué pasa si miro? Se te cae el alma. Literalmente. La recoge alguien y te reemplaza por una versión tuya más burocrática. En efecto, algo rió. Mateo no miró. Pero Elías sí. Ahora hablaba con tono de gerente de banco. Procedamos de forma ordenada y eficiente, dijo, tomando notas mentales. Camila le dio una bofetada con una regla. El alma volvió de un estornudo. En el fondo del pasillo, encontraron una puerta sellada con cera negra, una inscripción en latín, que decía algo como aquí duerme lo que no paga renta, y una jaula vacía que olía a perfume barato. Aquí fue donde desapareció el profesor de historia, murmuró Bruno. ¿Y qué hacemos?, preguntó Mateo. Fátima se acercó, tocó la puerta y dijo: Espíritus del inframundo, manifiéstense y digan su nombre. ¿Y si dicen Pedro?, preguntó Bruno. Entonces es un espíritu con nombre común. No todos son demonios con nombres griegos, ¿sabes? La puerta se abrió sola. Un viento frío salió de ella, cargado de olor a bollo quemado y ego herido. Adentro, una sala circular, con espejos por todas partes. Mateo vio su reflejo. Y su reflejo, no lo imitó. Le guiñó un ojo. Después le mostró el dedo medio. Luego desapareció. Don Bigotes maulló desde la puerta. Y entonces, una voz cavernosa se escuchó, desde todos los espejos a la vez. Uno de ustedes no es lo que parece. Mateo se giró hacia sus compañeros. Elías tenía los ojos rojos. Fátima tenía cara de susto. Bruno tenía cola de reptil. Y Camila tenía un espejo de mano que brillaba. Ay no, dijo Mateo. Ya empezamos con lo de alguien del grupo no es quien dice ser. Clásico. Don Bigote se estiró, bostezó. Y se convirtió en humo negro. Sección 3. El conserje y el espejo infiel. Vamos a hacer una pausa en la acción, pero no mucho, para que te familiarices con uno de los personajes más misteriosos, y con peor humor, del internado. Don Jacinto, el conserje. Exorcista retirado. Vendedor ocasional de amuletos piratas. Fanático de los tangos lúgubres. Jacinto tenía la apariencia de un gnomo jubilado, 1,50 m, gorra grasienta, ojos que parecían haber visto todo y haberlo desaprobado, y una espalda encorvada por cargar no solo escobas, sino también pecados ajenos. El hombre no hablaba mucho. Cuando lo hacía, era para cosas importantes. Como por ejemplo: dejen de alimentar al armario 9A. Luego quiere más. Oh.
Si ven al espejo moverse sin viento, ciérrenlo con sal. Si aún se ríe, corran. Esta última frase cobró sentido muy pronto. El espejo infiel. La sala de espejos seguía allí, respirando como si tuviera pulmones de cristal. Y frente a Mateo, su reflejo, o lo que fuera, lo miraba desde dentro con una sonrisa torcida. No lo mires mucho tiempo, dijo Camila, sacando de su mochila un frasco de sal con una etiqueta que decía no azúcar, gracias. Se alimenta de inseguridad adolescente. ¿Y si ya estoy completamente roto por dentro?, preguntó Mateo, sarcástico. Entonces le sirves de buffet, respondió Bruno, serio. El reflejo golpeó el otro lado del cristal. Pero no sonó a cristal. Sonó a carne. Como si el espejo respirara. Y entonces, el reflejo habló. Mateo, tú no perteneces aquí. Yo sí. Intercambiemos. Solo por un ratito. ¿Un ratito como cuánto? Unos años. Hasta que termines el colegio. Después te devuelvo la vida, el cuerpo, los pulmones, lo que quede. Mateo retrocedió. ¿Y si digo que no? El reflejo sonrió aún más. Luego salió del espejo. Sí. Salió. Como quien se escurre por una cortina de humo. Y de repente, hubo dos Mateos. ¿Qué demonios?, gritó Elías, mientras luchaba por no volver a hablar en modo contador público. Camila sacó un espejo de mano. ¿Eres el real?, le preguntó al Mateo original. ¿Cómo lo compruebo? ¿Cuál es tu trauma de infancia? ¿Tengo que decirlo en voz alta? ¡Rápido! Un payaso me vomitó en un cumpleaños cuando tenía 6. Y nadie hizo nada. El espejo brilló. Es el verdadero. El reflejo falso hizo una mueca. Estaba tan cerca. Maldito trauma específico. Y se lanzó contra Mateo. Pero justo antes del impacto, don Jacinto apareció. Con un trapeador en una mano. Y un rosario electrificado en la otra. ¡Demonios del mobiliario! Aquí no se juega con los planos existenciales sin firmar el libro de ingresos. Gruñó Jacinto, lanzando un chorro de agua bendita desde su cantimplora. El reflejo chilló como modem dial-up y se desintegró en vapor olor a Axe vencido. Silencio. Mateo jadeaba. Camila parpadeó. Elías volvió a roncar con acento eslavo. Don Jacinto escupió al suelo, sal negra, por cierto, y dijo: ya basta de bobadas. Ustedes 5, vengan conmigo. Es hora de que sepan lo que pasa en este maldito internado. La verdad, más o menos. Los llevó al sótano, donde nadie había bajado en años. No por miedo, sino porque el ascensor tenía una sola dirección, abajo. Sin botón de regreso. Yo empecé aquí como jardinero, empezó a contar Jacinto mientras descendían por unas escaleras en espiral que crujían en quechua. ¿Y cómo terminó de exorcista? Mala administración. Recortaron presupuesto. A mí me tocó limpiar baños y almas. Lo peor es que ambas cosas huelen parecido. Al llegar al fondo, se abrió una puerta pesada como culpa católica. Dentro, un archivo secreto. Cientos de carpetas, velas encendidas, y una fotografía enmarcada de la fundadora del internado, una monja con cara de bulldog con ayuno eterno. La hermana Miríada, dijo Jacinto. Fundó este lugar en 1874, con el objetivo de educar a los jóvenes y mantener sellado el portal al otro lado. ¿Qué otro lado? El de los reflejos. El plano invertido. El reino especular. O como lo llaman los académicos, ese lugar horrible donde todo lo que somos se vuelve más insoportable. Jacinto abrió una carpeta con el nombre Mateo. ¿Por qué un archivo con mi nombre? Porque tú eras el último ingrediente. Desde que entraste, se completó la fórmula. Camila tragó saliva. ¿Qué fórmula? La que mantiene el portal sellado o lo rompe. ¿Y por qué él?, preguntó Bruno, señalando a Mateo. No parece muy especial. Lo sé, admitió Jacinto. Pero el gato lo eligió. Y Don Bigots no se equivoca. Salvo con los controles remotos. Mateo miró al conserje. ¿Y ahora qué hacemos? Evitar que el reflejo vuelva.
porque si lo hace, intercambiará lugar con todos ustedes. Y cuando el otro mundo cruce el umbral, empezarán las clases extracurriculares. Permanentes. Silencio. ¿Entonces, tenemos que sellar el portal?, preguntó Fátima. Sí. Con esto. Jacinto sacó un espejo roto y un sándwich de jamón envuelto en papel aluminio. ¿El sándwich también? No. Eso es mío. Almuerzo. El ritual, spoiler, todo sale mal. Esa noche, subieron a la torre más alta. El portal estaba allí, detrás de un tapiz de conejos danzantes, no preguntes. El espejo central flotaba entre llamas azules y zumbaba con un sonido parecido a los peores coros de iglesia desafinados. «¿Listos?», gritó Jacinto. «Sal», dijo Camila, derramando un círculo de sal a su alrededor. «Recen», gritó Fátima, mientras decía cosas como Dominus Pizza Sanctum. Estaba nerviosa. El espejo se agitó. El reflejo de todos empezó a salir. Mateo vio su doble otra vez. Más sonriente. Más confiado. Y con mejores cejas. «No te dejaré entrar», dijo Mateo. «No necesito permiso. Solo necesito que dudes». Y lo miró fijamente. Pero entonces, Don Bigotes apareció. Saltó sobre el espejo. Y se tiró un pedo. El portal chilló. Se agrietó. Y explotó en 1000 pedazos. Todos fueron lanzados al suelo. Mateo aterrizó sobre Bruno. Bruno gritó como soprano. Fátima lloró. Elías se convirtió brevemente en cactus. Y Jacinto se rió. Sabía que el gato tenía gases benditos. El espejo desapareció. Y los reflejos se esfumaron. Epílogo de la noche. Al volver a sus habitaciones, todo parecía tranquilo. Mateo se recostó en su cama. Elías roncaba. Camila le guiñó un ojo desde la puerta. Y Don Bigotes dormía sobre su almohada. Mateo suspiró. ¿Todo esto fue real? Don Bigotes abrió un ojo. Y dijo: «Miau», pero con tono sarcástico. Sección 4. El inspector y el misterio bajo la cancha. Al día siguiente, Mateo se despertó con una sensación que no conocía desde hacía semanas: tranquilidad. No se escuchaban risas de ultratumba. No había sangre goteando del techo. Elías no estaba hablando en idiomas antiguos, sino viendo videos de gatos en su celular. Sí, funcionaba de nuevo, no preguntes por qué. Y lo más sospechoso, el internado olía a pan recién horneado. Mateo frunció el ceño. ¿Alguien más siente que algo anda sospechosamente bien? Camila, masticando una tostada con mermelada, sin larvas, lo cual también era raro, respondió: «Sí. Es como cuando el sistema educativo nacional aprueba una reforma, se ve bien, huele bien y termina en desastre». Bruno apareció corriendo por el pasillo. «Rápido. Está llegando alguien». «¿Qué? ¿Quién?» «Un inspector. Del Ministerio de Educación Paranormal». La llegada del inspector. La furgoneta oficial se estacionó frente al internado. Era negra, con letras doradas que decían: Ministerio de Educación Paranormal, Departamento de Control de Entidades y Cafeterías. De ella bajó un hombre alto, flaco, con traje de lino blanco, nada más sospechoso que alguien vestido de lino en invierno, gafas oscuras y una sonrisa afilada como contrato de prestamista. «Buenos días», dijo, con voz melosa. «Soy el inspector Ciriaco Velludo. Vengo a hacer una evaluación rutinaria del nivel de normalidad educativa en su institución». La directora Mandíbula, con su sonrisa de cartón húmedo, asintió. «Por supuesto. Aquí todo es perfectamente rutinario». Una gárgola se cayó de la cornisa en ese instante. Aplastó una maceta. De la maceta salió una nube de ranas. «Rutinario», repitió ella, sin pestañear. Ciriaco apuntó algo en su libreta. «Veamos si lo es. El misterio bajo la cancha.
Mientras el inspector recorría el lugar, Mateo y los demás se reunieron en secreto. No me gusta este tipo, dijo Elías. Tiene la energía de alguien que lleva condones en la lonchera por si acaso. Camila asintió. Y lo vi tocando los espejos. Como si estuviera buscándolos. ¿Crees que tenga algo que ver con el reino especular? Preguntó Mateo. Más que probable. Quizás él viene de ahí. Quizás es el reflejo de alguien. ¿Del ministro de Educación original? Exacto. Y ahora intenta infiltrar todas las instituciones desde adentro. Como los profesores sustitutos. Silencio de horror. Bruno intervino. Hay algo más. Estaba entrenando fútbol y pateé el balón tan fuerte que cayó en un agujero en medio de la cancha. Intenté mirar y vi una escalera descendente. ¿Otra vez escaleras malditas? Esta vez de piedra. Y escuché risas. ¿Risas alegres? Risas de niños. Bueno, eso puede ser peor. Decidieron investigar. El descenso a las profundidades educativas. De noche, con linternas, salchichas de emergencia y una tabla de ouija, por si se necesitaba llamar a las autoridades, Mateo, Camila, Bruno, Elías y Fátima bajaron por la escalera oculta bajo la cancha. Era húmeda, angosta, y tenía el olor inconfundible de ropa olvidada en lavarropas por 3 semanas. Al llegar al fondo, encontraron una puerta metálica con el letrero oxidado. Archivo de estudiantes inexistentes. Esto ya no me gusta, murmuró Camila. Elías intentó abrir la puerta, pero ésta se abrió sola, chillando como abuela que descubre a sus nietos comiendo antes del almuerzo. Dentro, una sala inmensa con miles de archivadores. Y, en el centro, una figura pequeña, encapuchada, tomando notas. «Hola», dijo Mateo. La figura giró. Era un niño. Pálido. Con gafas gruesas y un uniforme del internado, de hace 70 años. ¿Ustedes también vinieron a buscar sus nombres?, preguntó con voz hueca. ¿Cómo que nuestros nombres? Aquí abajo están los nombres de los estudiantes que el internado olvidó registrar. Los que se extraviaron entre dimensiones. Yo busco el mío desde 1952. Camila tragó saliva. Eso no tiene sentido. Aquí nada lo tiene. Tienes razón. Mira, dijo el niño, señalando un archivo. Mateo. Apellido, Gutiérrez. Estado, duplicado. Observación, posible ancla de realidades paralelas. ¿Qué? Y aquí, continuó, hay un archivo nuevo, Siriaco velludo. Estado, infiltrado de clase espejo. Todos miraron a Mateo. Te dije que ese tipo era demasiado limpio, murmuró Camila. De repente, todas las carpetas empezaron a agitarse. Viento. Gritos lejanos. Luz roja. La alarma clásica de algo está a punto de salir mal de forma interdimensional. ¡Corran!, gritó Bruno. Está viniendo. ¿Qué? ¿Qué está viniendo? La supervisión. El plan del inspector. Arriba, el inspector Siriaco se reunía con la directora. Estoy impresionado. Aunque claro, todo podría mejorar si abrieran un poco más sus límites dimensionales. ¿A qué se refiere? Oh, solo sugiero un pequeño cambio en el plan de estudios. Menos geografía, más adoctrinamiento especular. Disculpe. También quería proponer reemplazar las bibliotecas por cámaras de eco sin retorno. Y los baños por pozos sin fondo. La directora intentó disimular su espanto. Me temo que eso no cuadra con nuestros valores institucionales. Lástima, dijo Siriaco, quitándose los lentes. Porque ya está firmado. Y sus ojos eran espejos. Literalmente. 2 pequeños espejos redondos donde deberían estar sus pupilas. Don Bigotes apareció entonces. Caminó sobre la mesa. Se detuvo frente al inspector. ¿Tú otra vez, bola peluda?, dijo Siriaco. Creí que te atrapamos en el siglo XIX. Don Bigotes le escupió un pelo.
y el espejo de su ojo izquierdo se quebró. El inspector chilló. Traidores, estúpidos habitantes del plano carnal. La evaluación apenas empieza. El retorno. Los chicos subieron justo a tiempo para ver cómo la realidad temblaba como flan nervioso. Siriaco flotaba, rodeado de símbolos invertidos, hablando en voz de comercial de seguros mal editado. Miren. Está absorbiendo los recuerdos de los profesores. Gritó Camila. Ya nadie recuerda cómo hacer sumas largas. Eso no es tan grave. Dijo Fátima. Pero tampoco recuerdan dónde dejaron al verdadero inspector. Está atrapado en una pecera de la sala de biología. Mateo sacó la pluma negra que le dejó Don Bigots en el primer capítulo. No sabía qué hacer con ella. ¿La uso como cuchillo? Escribe algo. Gritó Elías. Rápido. Mateo, sin entender por qué, escribió sobre el escritorio. Don Bigote salva el día. Y el gato se iluminó. Se alzó. Maulló en do sostenido. Y luego saltó directo al pecho del inspector Espejo. Hubo una explosión de luz. El ministerio se desvaneció. El reflejo chilló. Y luego, solo silencio. Epílogo, por ahora. Todo volvió a la normalidad. Don Bigote se acostó en la alfombra. Mateo, Camila y el grupo fueron declarados héroes no oficiales y se les otorgó una galleta cada uno. De avena. Sin pasas. Un milagro. La directora sonrió por primera vez. Creo que podemos sobrevivir este año. Y don Jacinto, trapeando tranquilamente, murmuró. Eso dicen todos, hasta octubre. Sección 5. Festival de los Condenados y otros problemas logísticos. Una semana después del incidente con el inspector Espejo, que aún se estaba disolviendo lentamente en el cubo de sal de la enfermería, el internado Valle Sombrío entró en lo que la administración llamaba temporada festiva. Esto significaba que la escuela organizaba un evento para que los padres pensaran que sus hijos estaban teniendo una educación divertida, saludable y relativamente no poseída. Claro que esto era mentira. El Festival Anual de la Integración era en realidad un ritual disfrazado de feria, diseñado para calmar a las entidades antiguas que vivían bajo el gimnasio. Se les ofrecía música, baile, pan de ajo y algo de teatro con títeres. Todo muy bonito. Y muy peligroso. Preparativos paranormales. Camila hojeaba el manual del Festival de la Integración, un tomo tan grueso como una Biblia pero con más faltas ortográficas. Mira esto, dijo mientras leía en voz alta, asegurarse de que ningún alumno toque los tambores ceremoniales antes de la medianoche, pues pueden invocar a la Legión Silente. ¿Legión Silente?, preguntó Mateo. Son como una banda de música, pero sin instrumentos y sin piel. Mejor me anoto para ayudar en la feria de empanadas. Bruno, que estaba ensayando para la obra teatral que iban a presentar, Romeo y Julieta pero todos son vampiros deprimidos, miró desde el escenario y dijo: necesitamos un Romeo nuevo. El anterior fue tragado por una cortina maldita. Mateo levantó la mano. Paso. Elías, que era parte del equipo técnico, estaba tratando de programar las luces, pero el panel eléctrico le hablaba en ruso. Fátima lo ayudaba sosteniendo una vela y un crucifijo. Ninguno sabía lo que hacía el otro, pero funcionaba. La llegada de los mimos demoníacos. A las 5 de la tarde del día del festival, cuando las linternas flotantes ya iluminaban los pasillos y los fantasmas menores eran encerrados temporalmente en tupperwares, llegó un colectivo. Negro. Lleno de figuras blancas, inmóviles. No, murmuró Jacinto, desde la torre de vigilancia, una escoba pegada a un bidón con binoculares. Sí, dijo la directora Mandíbula. Fueron aprobados por el ministerio. Son parte del intercambio artístico entre realidades. No podíamos negarnos. ¿Mimos demoníacos? Tienen currículo. Uno fue finalista en So You Think You Can Summon. La puerta del colectivo se abrió con un chirrido como uñas en pizarra, y uno a uno bajaron los mimos. Piel blanca como papel. Ojos negros como deuda estudiantil. Guantes brillantes.
Y lo peor, no hacían ruido. Nada. Ni pasos. Ni respiración. Uno se le acercó a Mateo. Lo miró. Luego fingió estar encerrado en una caja. Eso es raro, dijo Mateo. La caja está ahí de verdad. El mimo le sonrió con los dientes. Demasiados dientes. El ataque de la cafetería. En paralelo al show principal, los alumnos de primer año estaban a cargo del buffet. El menú incluía galletitas saladas, bebidas coloridas sin nombre, empanadas que gritaban muy bajito si las mordías. Y, por supuesto, la estrella del menú, el flan de la abuela Némesis. Nadie sabía quién era Némesis, pero su flan tenía una textura que alteraba el tiempo. Alrededor de las 8 de la noche, la cocina comenzó a vibrar. Literalmente. Las ollas se alinearon solas. Los cucharones flotaban. Y el refrigerador rugía. ¿Esto es normal?, preguntó un estudiante nuevo. Apenas anormal, respondió don Jacinto, lanzando agua bendita al microondas. Pero ya era tarde. La cafetería había cobrado conciencia propia. El flan se alzó como una criatura gelatinosa, formando tentáculos dulces. La sopa tomó forma de dragón. Y el lavavajillas empezó a escupir cuchillos. ¡A cubrirse!, gritó Bruno, ocultándose detrás de la escenografía de cartón. Mateo tomó un cucharón como espada. ¿Cómo vencemos a comida viva? Con hambre, gritó Fátima, y se lanzó sobre el flan, dándole mordiscos mientras lloraba. Don Bigotes apareció en el momento justo, como siempre. Caminó lentamente entre la sopa humeante, se subió a la mesa central, y se tumbó. De inmediato, todos los objetos flotantes cayeron. El flan chilló y se desinfló. La cocina volvió a ser cocina. El gato los calmó, susurró Camila. No. Les recordó que él es la única criatura indigerible en esta escuela, dijo Jacinto. El misterio del linaje de Mateo. Esa noche, mientras el internado dormía, excepto por los mimos que seguían haciendo cosas espeluznantes en silencio, Camila encontró algo. Mateo, dijo, entrando a su habitación con cara de tengo información pero no sé si te va a gustar. ¿Es sobre mi sangre? ¿Mi árbol genealógico? ¿Mi verdadera madre siendo una sombra interdimensional? Casi. Encontré tu apellido en la lista de fundadores del internado. Tu tatarabuelo fue uno de los 7 estudiantes originales. Y según los registros, no murió. Mateo se quedó en silencio. ¿Y qué significa eso? Que puede estar aún aquí, viviendo en alguna dimensión, o como parte del internado. ¿Parte como espíritu? ¿O peor? En ese momento, su reflejo en la ventana se rió. Pero ninguno de ellos lo hizo. Epílogo, mimos al atardecer. Los mimos se marcharon al amanecer, caminando hacia el bosque. Uno se llevó un espejo robado. Otro, el alma de un profesor de química. El internado quedó relativamente intacto. La directora celebró el éxito del festival con pan de ajo y declaraciones ambiguas a la prensa. Don Bigotes dormía, como si nada. Pero Mateo miró su reflejo antes de dormir. Y su reflejo le guiñó el ojo. Otra vez. Sección 6. Noche negra, visitas inesperadas y el ascensor al infierno. Todo comenzó con un apagón total. Pero no un apagón cualquiera. Este no se resolvía reiniciando el router o maldiciendo a la compañía eléctrica. No. Este era un apagón ancestral. Las luces del internado se extinguieron al mismo tiempo que las estrellas del cielo. El mundo se oscureció tan abruptamente que incluso los relojes dejaron de moverse. Ni tic, ni tac. Solo silencio espeso como sopa de cemento. Mateo estaba cepillándose los dientes cuando la oscuridad llegó. El espejo frente a él reflejó nada. Ni a él, ni al cepillo, ni al susto que se llevó al darse cuenta de que había alguien respirando detrás suyo. Giró. Nada. Giró de nuevo. Y su reflejo aún no miraba. Pero él ya no estaba frente al espejo. Bueno,
dijo Mateo en voz alta, mientras escupía con una calma que no sentía. Hoy es uno de esos días. El internado en modo cueva. El apagón se extendió más allá del internado. El bosque era una masa sin forma. La luna estaba ausente. Ni nubes, ni estrellas, ni grillos. Hasta el wifi murió. Camila apareció en la habitación de Mateo usando un farol. Literal. Un farol. Hecho de huesos y velas aromáticas. Fátima lo había construido por si acaso el mundo colapsaba, otra vez. ¿Viste el cielo? ¿Cuál cielo? Exactamente. Elías llegó corriendo con una radio portátil. Solo hay una emisora, dijo, encendiéndola. La radio sonó con una voz lejana, temblorosa, como si hablara desde el fondo de una bañera. Y esta noche, como cada 133 años, se abre la puerta debajo. Repito, se abre. Los que no recuerdan, deseen suerte. Los que recuerdan, ahórrense la esperanza. Silencio. Fátima apagó la radio con una sonrisa nerviosa. Me encanta la programación temática. El ascensor maldito. Caminaron por el pasillo principal hacia la torre del reloj, cuando escucharon un sonido inconfundible, un ascensor bajando. Lo curioso es que no tenían ascensor allí. Camila abrió la puerta de un armario de escobas y, efectivamente, ahora era un ascensor. Uno antiguo. De madera. Con botones hechos con dientes humanos, esperamos que sean falsos, pero con este lugar, difícil. ¿No vamos a subir a eso, cierto?, preguntó Mateo. Claro que sí, dijo Elías. ¿Qué podría salir mal? ¿Tienes una lista o prefieres que la improvisemos? Entraron. El interior tenía carteles. No alimentar al motor. Prohibido cantar boleros de medianoche. Límite, 5 pasajeros o 3 entidades mayores, lo que ocurra primero. El ascensor se movió solo. Hacia abajo. Camila revisó el mapa del internado. Esto no figura en ningún plano. Entonces debe ser parte del viejo internado, dijo Fátima. Lo que existía antes del actual. ¿Y por qué estaría conectado al nuestro? Quizás porque nunca lo cerraron bien. Silencio. El ascensor se detuvo con un golpe seco. Lo que hay debajo. Al salir, vieron un pasillo de piedra. Frío. Húmedo. Las paredes cubiertas de musgo y grabados antiguos. En la entrada. Bienvenidos al primer internado Valle Sombrío, fundado en 1831, cerrado por razones legales y existenciales. Avanzaron con cautela. En una sala central, encontraron retratos. Docenas. Todos estudiantes. Todos con los ojos arrancados del lienzo. Y uno tenía el nombre. Mateo Gutiérrez. Es tu tatarabuelo, dijo Camila. Pero esto fue hace casi 200 años. ¿Cómo es que aún? La voz respondió desde la oscuridad. Porque yo nunca me fui. Una figura emergió. No como un fantasma. No como un cadáver. Sino como una sombra sólida. Vestía el uniforme antiguo del internado. Sonreía con melancolía. Y no tenía sombra propia. Abandoné este mundo cuando abrimos por error la puerta. Lo demás fue consecuencia. Mateo dio un paso atrás. ¿Eres tú? ¿Mateo el primero? Así me llamaban. Pero ahora me llaman algo diferente. Silencio. ¿Qué cosa? El tatarabuelo sonrió. Y las paredes susurraron al unísono. El regente de las aulas vacías. Revelaciones, ruidos y reproches. He estado aquí, continuó el regente, desde que el internado creyó que podía jugar con los límites. Quisieron enseñar a las nuevas generaciones sin cerrar las viejas lecciones. Y yo, me convertí en el último examen. Camila, siempre práctica, lo apuntó con una linterna. ¿Y ahora qué quieres? A Mateo. No para hacerle daño, sino para que tome mi lugar. Alguien debe mantener selladas las aulas vacías.
Y solo un Gutiérrez puede hacerlo. Mateo abrió la boca para decir no, pero solo salió un sonido como de globo desinflado. El regente extendió la mano. Tú decides, muchacho. Intervención felina. Don Bigotes apareció en ese momento, como es costumbre suya, cuando todo se va al diablo. Se sentó frente al regente. Lo miró fijamente. Y maulló. Una sola vez. Todo tembló. ¿Qué haces aquí, gato infame?, gritó el regente. Tú me encerraste la última vez. Don Bigotes se estiró. Se rascó una oreja. Y sacó una llave. La tiró al suelo frente a Mateo. ¿Qué es esto?, preguntó él. La decisión, dijo Camila. Con esa llave puedes cerrar la puerta para siempre. Pero al hacerlo, condenas al regente aquí abajo. ¿Para siempre? No, gritó el regente. Soy tu sangre. Sin mí, esto seguirá ocurriendo una y otra vez. Mateo se agachó. Tomó la llave. La sostuvo en el aire. Y luego la rompió en dos. Epílogo. Pero con sabor a to be continued. Nada pasó al principio. Pero luego las paredes respiraron. Los retratos chillaron. El regente gritó. Y todo se volvió luz blanca. Cuando despertaron, estaban en el comedor del internado. Era de día. Los profesores discutían sobre matemáticas. Como si nada hubiera pasado. Camila tenía tierra en los zapatos. Elías tenía una nota escrita en la mano que decía, te debo una, regente. Y Don Bigotes dormía sobre una pila de libros de historia que ya no estaban en el programa. Mateo miró su reflejo en la cuchara del desayuno. Sonrió. Y su reflejo le devolvió la sonrisa, a tiempo. Sección 7. La nueva rectora y los secretos del gato. Demasiado normal. La mañana siguiente al apagón ancestral fue, extrañamente luminosa. El cielo, despejado. Los árboles, verdes. Los profesores, sobrios, excepto química, pero eso es tradición. Y la directora Mandíbula, ausente. En su lugar, apareció una mujer joven, alta, con traje blanco, sonrisa de catálogo y una carpeta con bordes de oro. Buenos días, estudiantes, dijo, al presentarse en el comedor. Soy Amaranta Luz, su nueva rectora interina. Y quiero que sepan que a partir de hoy, el internado va a cambiar. No más ruidos raros en la noche. No más rituales ambiguos. No más don Jacinto gritando al aire a las 3 de la mañana. Mateo tragó saliva. ¿Eso suena, bueno? Eso suena peligroso. Susurró Camila. Elías ya tenía anotado en su cuaderno. Posible vampira, bruja neoliberal o holograma. ¿Por qué huele a vainilla en cada lugar donde pisa? Don Bigotes la miraba fijamente desde la distancia. Con el mismo odio que le tiene a las aspiradoras. Cambios inquietantes. En el transcurso de las siguientes 48 horas, Amaranta mejoró varias cosas. La biblioteca fue reemplazada por una zona de bienestar emocional llena de cojines y mensajes tipo sonríe o muere. El laboratorio de ciencias ahora ofrecía jugoterapia. La capilla fue rediseñada como centro de yoga, con velas que olían a limpieza interdimensional. Y, lo más alarmante, se instaló un nuevo sistema de vigilancia. Cámaras en todos lados. Excepto donde realmente hacía falta, como en la enfermería, donde una vez más, el frasco de linimentos cobró vida y mordió a un estudiante. Mateo, Camila, Bruno, Elías y Fátima se reunieron en el aula abandonada del tercer piso. Esto es una invasión silenciosa, dijo Camila. Nos están normalizando hasta volvernos idiotas funcionales. ¿Eso o es el nuevo plan educativo?, dijo Elías. ¿Vieron que cambió el himno del internado por uno trap minimalista? Bruno encendió su linterna y apuntó al techo, como en una junta secreta seria. Necesitamos investigar quién o qué es Amaranta Luz. Mateo miró a Don Bigotes, que estaba rascándose de forma sospechosamente intensa. ¿Tú sabes algo, verdad? El gato no respondió. Obviamente.
Pero esa noche, les mostró el archivo secreto de Don Bigotes. Don Bigotes los condujo, en plena madrugada, al ala oeste del internado. La zona prohibida por reformas eternas, según los carteles. Y ahí, detrás de una pared que parecía sólida pero olía a mentira, abrió con su garra un hueco. Detrás, una pequeña habitación con tapices antiguos, retratos de gatos con capa y un escritorio diminuto. En el centro, un libro titulado Don Bigotes, cronista felino de las dimensiones académicas. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo. El libro se abrió solo. Las páginas comenzaron a pasar. Y ellos vieron todo. Imágenes en movimiento. Como una película con olor a colonia barata. Don Bigotes, en la época de la fundación del internado, caminando entre magos, monjas brujas y profesores sin rostro. Don Bigotes, sellando portales. Don Bigotes, enseñando a un joven Jacinto cómo diferenciar una escoba común de una poseída. Don Bigotes, enfrentando a una figura blanca. Amaranta Luz. ¿Estuvo aquí antes?, dijo Camila. ¿Cuándo? El libro respondió con una nota escrita. 1889, intentó convertir el internado en un centro de perfección absoluta. Eliminó el libre albedrío. Prohibió los recreos. ¿Y cómo la detuvieron? Página siguiente. Un círculo de estudiantes, liderados por alguien con el mismo apellido que Mateo. Mi familia otra vez, dijo Mateo, en voz baja. Y entonces, la última página. Una advertencia escrita a mano. Si regresa, no basta con expulsarla. Deben romper su fuente de energía. ¿Y cuál es?, preguntó Elías. El libro tembló. Y luego apareció una sola palabra. La luz. La luz no tan divina. A la mañana siguiente, Amaranta convocó a todos al gimnasio para su ritual de purificación institucional. Parecía una ceremonia de clausura, pero con demasiadas velas y un pentagrama disfrazado de logo escolar. Hoy dejaremos atrás todo lo oscuro, toda la irregularidad. Desde hoy, seremos una institución modelo. Don Bigotes se erizó. Mateo, Camila y los demás se pusieron en posición. ¿Plan? Romper la fuente de energía, dijo Mateo. Esa luz que todo lo controla. Y hay solo un lugar donde nace, el panel de control de la torre del reloj. La torre y el grito. Mientras todos miraban el show de Amaranta, los chicos corrieron a la torre. Subieron las escaleras en espiral mientras el aire se volvía más espeso, como si la realidad estuviera hecha de gelatina caliente. En lo alto, encontraron una esfera de cristal flotando. Luz blanca. Pulsante. Y voces. Miles de ellas. Es eso, dijo Fátima. La fuente. Entonces, a romper. Gritó Bruno, y sacó un hacha que guardaba en su mochila por si acaso. Justo cuando iba a golpear, Amaranta apareció flotando frente a ellos. No. No lo arruinen. He creado un lugar perfecto. Sin caos. Sin miedo. Sin sorpresas. Sin personalidad. Dijo Mateo. Exacto. Pues no. Y Bruno lanzó el hacha. La esfera se partió. Luz. Silencio. Luego, el grito de Amaranta. Se descompuso en 1000 versiones de sí misma, amable, cruel, melancólica, eufórica. Y luego todas desaparecieron. Epílogo con gato. La directora Mandíbula despertó en la biblioteca, sin recordar nada desde que fue a buscar café 2 semanas atrás. El internado volvió a su caótica normalidad. Las escaleras hablaban de nuevo. El espejo de los baños volvió a tener mal genio. Y Don Bigote se estiraba en la alfombra como un emperador satisfecho. Mateo se sentó junto al gato. ¿Eso fue todo? El gato lo miró. Y en ese momento, por primera vez, le habló. Todavía no, pibe. Todavía no. Y se volvió a dormir. Sección 8.
El influencer poseído y la verdad en café cargado. Un nuevo influencer, con ojos brillantes. Todo empezó cuando Elías, que normalmente odiaba las redes sociales, porque mi alma no cabe en un reel, de pronto se volvió famoso. De la noche a la mañana, su perfil explotó. Videos suyos bailando en el pasillo, consejos para limpiar portales, tutoriales para invocar sin arruinar las cortinas. Millones de vistas. Esto es rarísimo, dijo Camila, viendo el celular flotante de Elías, literalmente flotaba, sin cables, sin manos. No recuerdo haber grabado nada de esto, dijo Elías, mientras sus ojos brillaban con luz azul cada vez que alguien decía hashtag. Mateo lo observó con cuidado. ¿Estás bien? Nunca mejor, bro. Estamos expandiendo la marca personal. Mi audiencia me adora. Mira este comentario, tu forma de cerrar dimensiones me cambió la vida. Gracias, Elías. ¿Quién te escribe eso? @abismointerdimensional_23. Creo que es un bot. O una criatura hecha de ansiedad. Camila, ya con su detector de rarezas, acercó el péndulo de Fátima al cuerpo de Elías. El péndulo giró tan rápido que se desintegró. Estás poseído. Estoy auspiciado, corrigió Elías. Y entonces habló con otra voz. Elías no está disponible. Por favor, deje su mensaje después del flash. Y sus ojos se pusieron completamente negros. La cafetera de la verdad. Mientras decidían qué hacer con su amigo poseído influencer, Mateo fue a la cocina por café. Pero la máquina no era la de siempre. Una nueva cafetera industrial, cromada, con botones que decían cosas como expreso dimensional, cortado existencial y latte de revelación. Mateo, en automático, pulsó el último. La cafetera vibró. Emitió un susurro. Y luego sirvió una taza humeante con espuma que decía: tu madre no murió. Está en el reino especular. Mateo soltó la taza. Se quemó. Se cayó. Y la cafetera volvió a hablar. No derrames la verdad, nene. Es cara. El show de Elías. Mientras tanto, en el auditorio del internado, Elías estaba presentando un concierto espiritual para invocar engagement. La sala estaba llena. Todos hipnotizados. Pantallas flotaban sobre los estudiantes. Esto no es entretenimiento, gritó Fátima. Es una invocación masiva. Y lo era. Cada like en la pantalla reforzaba el círculo arcano dibujado bajo el escenario. Está a punto de abrir un portal de seguidores leales, pero de otra dimensión. Bruno sacó su guitarra. Lo único que puede derrotar al algoritmo oscuro es música sincera. Y empezó a tocar. Una versión emo melódica de Estrellita ¿Dónde estás? Las pantallas se tambalearon. Canta con él, gritó Camila. Mateo, Fátima y hasta Don Bigotes, con un maullido armónico, se unieron. El círculo se rompió. Elías cayó de rodillas. Los ojos volvieron a la normalidad. ¿Qué pasó? Te habías convertido en una estrella del horror, dijo Camila. Literalmente. El secreto mejor guardado. Esa noche, Mateo volvió a la cocina. ¿Quién eres realmente?, le preguntó a la cafetera. La cafetera vibró. Sirvió otro café. Y esta vez la espuma formó una imagen. Una mujer. Con ojos como los de Mateo. Cruzando un espejo. Detrás de ella, el mismo internado, pero invertido. Y luego otra frase. Ella aún te busca. Y pronto, te va a encontrar. Don Bigotes apareció, miró la taza, y luego a Mateo. ¿Qué significa eso? El gato se subió a la encimera. Maulló. Y el vapor del café formó letras. Tendrás que cruzar. Pero no sin antes recordar. Mateo sintió un escalofrío. ¿Recordar qué? Y entonces, una imagen fugaz cruzó su mente. Una habitación. Un espejo cubierto. Y una mujer diciendo: si alguna vez me olvidas, hijo, el reflejo te lo recordará. Mateo retrocedió.
Camila lo sostuvo. ¿Qué viste? Creo que mi madre no murió. Se sacrificó para mantener algo encerrado en el reino especular. Y ahora la cerradura está rota. Epílogo con Astax. Elías recuperó el control de sus redes, pero ahora sus seguidores son todos monjas jubiladas y seres de luz confundidos. Bruno está trabajando en un álbum de música que calma demonios menores. Camila investiga cómo atravesar espejos sin perder las cejas. Fátima entrena con Don Bigotes en el arte del miau de protección. Y Mateo se prepara. Porque algo se está moviendo en el espejo del baño del ala sur. Y esta vez, no es un reflejo. Sección 9. Cruce al reino especular y la traición sin rostro. La puerta en el baño del ala sur. Todo comenzó con un destello en el espejo del baño del ala sur. No era un reflejo común. Era como si el cristal respirara, ondulara y, por un instante, mostrara otra realidad. Mateo, con el corazón palpitante y Don Bigotes a su lado, que no parecía para nada impresionado, se acercó al espejo. «Esto es», susurró Mateo. «Esto es la puerta». Camila apareció justo a tiempo con un viejo libro encuadernado en cuero. «Si vamos a cruzar, necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Este libro habla del reino especular y sus reglas». El libro decía que el reino especular era un mundo reflejo, un universo paralelo donde todo estaba invertido, pero nada era igual. Donde las emociones se manifestaban en sombras y las palabras tenían peso literal. ¿Y qué pasa si no seguimos las reglas?, preguntó Elías, mirando nervioso la puerta que parecía absorber la luz. «Que te puedes quedar atrapado ahí. O peor, perder la identidad. Justo lo que necesito para desaparecer de los deberes». El cruce. Mateo fue el primero en atravesar el espejo. La sensación fue como zambullirse en agua helada y luego flotar en gelatina. Del otro lado, todo estaba al revés, el cielo era un techo, los árboles crecidos hacia abajo, y los sonidos eran ecos distorsionados. Don Bigotes, que saltó tras él, maulló con desdén. «Bienvenido al reino especular», dijo una voz. Desde la penumbra emergió una figura sin rostro. Su cuerpo era una sombra negra y sus manos parecían espejos rotos. «Soy el custodio sin rostro», anunció. «Vengo a detener a los intrusos». «¿Por qué?», preguntó Mateo. «Porque nadie debería cruzar sin pagar el precio. La traición». En ese momento, Camila apareció detrás de ellos. Pero su sonrisa era diferente. Fría. Calculadora. «Lo siento, chicos», dijo. «Pero Amaranta Luz me envió. Ella quiere asegurarse de que nadie regrese para contar la verdad». Mateo sintió el golpe de la traición como un puñal. Camila levantó la mano, y sombras surgieron para atar a sus amigos. «No puedes hacer esto», gritó Mateo. «Eras nuestra amiga». «Era. Ahora soy la guardiana de la nueva normalidad». Escape y revelación. Con esfuerzo, Mateo liberó a Elías y Fátima. Don Bigote se lanzó contra las sombras, arañando y bufando. «No dejaremos que se salga con la suya», gritó Bruno desde el otro lado, lanzando un destello de luz con su guitarra. Camila dudó, pero finalmente huyó, dejando atrás una frase. «Esto solo acaba de empezar». Mateo, con ayuda de Don Bigotes y sus amigos, encontró un espejo antiguo que reflejaba la realidad correctamente. «Esto es la salida», dijo Mateo. Con un último vistazo al reino especular, cruzaron el espejo. De vuelta, pero no igual. Al salir, encontraron el internado cambiado. Más oscuro. Más silencioso. Como si la misma estructura respirara con temor. La directora Amaranta Luz los esperaba, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Volvieron», dijo. «Y ahora, la verdadera prueba comienza». Don Bigote se puso firme, con las garras listas. «El internado no caerá sin lucha». Epílogo con gato. Mateo se sentó en el umbral, mirando a Don Bigotes. «¿Qué es ese lugar? ¿Por qué es tan importante?». El gato respondió con una simple frase, ronroneando. «Es el reflejo de lo que tememos perder».
nuestra identidad, nuestra libertad. Y entonces maulló, como diciendo: vamos, que queda mucho por hacer. Sección 10. La batalla del internado, Amaranta Luz y el misterio felino. El internado en llamas, figurativamente, por ahora. El sol estaba oculto tras nubes que parecían tejidos de ceniza. La atmósfera era tensa, el aire pesado, y la cafetería volvió a emitir un ligero zumbido ominoso. Amaranta Luz se plantó frente a los estudiantes y profesores reunidos en el patio principal, con una mirada que podía congelar una cafetera, y lo había hecho antes. El internado será mío, declaró. Sin caos. Sin espejos peligrosos. Sin Don Bigotes. Un murmullo se esparció entre los alumnos. Mateo avanzó, con Camila y los demás a su lado. Don Bigotes apareció con un salto dramático y aterrizó sobre la mesa del director, bufando. No sin pelea, dijo Mateo. Este internado es nuestro. El secreto de Don Bigotes. Mientras la tensión crecía, Don Bigotes dio un salto al suelo y se transformó brevemente en un gato gigante, con ojos dorados que brillaban como faros. ¿Qué demonios?, gritó Bruno, retrocediendo. El gato habló, con voz grave y profunda. Hace siglos fui el guardián original del Valle Sombrío. Protegía las puertas entre mundos. Pero un día, alguien intentó atraparme y convertirme en simple mascota. Mateo se acercó, fascinado. ¿Y por qué no lo lograste? Porque en mí habita la esencia de todos los que amaron esta escuela. Soy la memoria viva, el guardián de la historia y el destructor de cafetera traicioneras. Don Bigotes bufó con orgullo. El choque final. Amaranta, visiblemente molesta, invocó una tormenta de luz que iluminó el cielo gris. La batalla comenzó. Bruno y Fátima usaron música y rituales para deshacer hechizos. Elías, ya recuperado, manipulaba pantallas flotantes para distraer a los secuaces de Amaranta. Mateo y Camila avanzaron hacia la torre del reloj, que ahora latía como un corazón oscuro. Don Bigotes lo siguió, saltando entre sombras y esquivando rayos de luz. El tiempo se rompió. En la cima, Amaranta intentó cerrar el portal definitivo al reino especular. Pero Mateo usó la llave partida que había guardado, y la combinó con la fuerza del gato. Un estallido de luz y sombra envolvió la torre. El tiempo se dobló, y las paredes comenzaron a contar historias olvidadas. Amaranta gritó, pero su figura se desintegró en miles de espejos rotos. Un nuevo comienzo. Cuando la luz se apagó, el internado estaba en calma. Las paredes susurraban historias antiguas, pero ya no amenazaban. Los espejos reflejaban solo lo que tenían que reflejar. Don Bigotes volvió a su tamaño normal y se acurrucó en los pies de Mateo. La escuela está a salvo, por ahora. Mateo suspiró. ¿Y ahora qué? El gato ronroneó y dijo: ahora, esperamos la próxima clase, y que nadie olvide hacer la tarea. Epílogo. Valle Sombrío no es un internado común. Es un lugar donde la realidad se mezcla con lo imposible, donde los reflejos tienen vida propia, y donde un gato puede ser el héroe. Y mientras Don Bigotes ronroneaba en la ventana, Mateo miró hacia el horizonte, sabiendo que la aventura no había hecho más que comenzar. El último maullido y la tarea pendiente. Una noche como cualquiera, o no tanto. La luna asomaba tímidamente, como ese alumno que llega tarde y espera no ser visto. En el internado, todo parecía volver a la normalidad. Los fantasmas hacían sus rondas con menos dramatismo, ahora preferían charlar sobre fútbol espectral. Los espejos tenían menos ganas de hacer trucos, al menos hasta la próxima luna llena. Don Bigotes seguía durmiendo en la biblioteca, entre libros polvorientos y páginas que susurraban secretos. Mateo y sus amigos se sentaron en la escalinata principal, cansados pero satisfechos. ¿Creen que todo terminó?, preguntó Fátima, acariciando al gato. Don Bigotes abrió un ojo, los miró y maulló. Todo termina cuando alguien olvida la tarea, dijo con voz seria y un poco sarcástica. Mateo suspiró. Entonces, ¿qué nos espera mañana? Más clases.
Más misterios. Más Internado Valle Sombrío. La tarea final. Pero justo cuando pensaban que podían relajarse, una nota apareció en la pizarra digital. Recordatorio: entregar ensayo sobre el poder oculto de los reflejos para mañana a primera hora. Nota: no recurrir a técnicas esotéricas para resolver la tarea. Firma: Amaranta Luz. Todos se miraron. ¿Otra vez Amaranta?, murmuró Bruno. Parece que no se rinde, dijo Camila. Mateo tomó la pluma y la hoja. Bueno, al menos esta vez, la tarea es académica. Don Bigotes se estiró, se subió a la mesa y dejó caer un pequeño papel que decía: PD, si necesitas ayuda, ya sabes dónde encontrarme. Maulló suavemente. La última lección del gato. Antes de que la noche cerrara el telón, Don Bigotes les dio una última enseñanza. Este internado no es un lugar para los que buscan seguridad. Es para los que están dispuestos a mirar más allá del reflejo, a aceptar el caos y, sobre todo, a nunca dejar de preguntar. Porque mientras haya preguntas, habrá historias. Y con ese maullido, se acurrucó, listo para dormir, hasta la próxima aventura. Fin, por ahora. Así termina nuestra historia. Un relato de terror con un giro de comedia. De espejos que hablan, gatos que protegen. Y estudiantes que aprendieron que lo más aterrador a veces es la tarea. Gracias por acompañarme en este viaje por el internado Valle Sombrío. Si alguna vez escuchas un maullido en la oscuridad, solo responde: aquí estoy, Don Bigotes. Espero que esta historia te haya gustado. Suscríbete para más historias y desde el fondo de mi corazón, te deseo buenos días, buenas tardes y buenas noches.